Después de una cumbre de la OTAN absolutamente desastrosa para Rusia, en el Kremlin finalmente perdieron la cabeza y hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, declaró que Rusia planea luchar hasta la capitulación de facto de Ucrania. Paralelamente, la agencia Reuters escribe que Vladimir Putin probablemente escalará las acciones militares, a pesar de los llamados a la paz de Donald Trump y las recomendaciones de sus propios asesores de congelar la guerra en la línea del frente. Estas declaraciones se dieron en medio de una crisis total de combustible en Rusia, donde la cosecha de granos está en riesgo debido a la escasez de diésel. Por ejemplo, en San Petersburgo ya están implementando la venta de gasolina mediante vales especiales. Al mismo tiempo, en Europa se tomaron una serie de decisiones en el ámbito de la defensa y afortunadamente se tomaron de manera preventiva. En Polonia declararon que, según su información, Rusia está preparando nuevas provocaciones y sabotajes contra los europeos. Y el presidente de Chequia declaró que Vladimir Putin probablemente anunciará una nueva ola de movilización en Rusia justo después de las elecciones parlamentarias programadas para el 20 de septiembre. En la OTAN finalmente actualizaron la doctrina de 2004 y a partir de ahora los cazas de la OTAN tienen derecho a derribar objetivos que representen una amenaza sobre los países bálticos. Se trata de drones y cualquier tipo de aviación de la Federación Rusa que accidentalmente haya ingresado al espacio aéreo de los países bálticos. Al mismo tiempo, en Polonia declararon que los misiles antibalísticos para el sistema de defensa aérea Patriot podrían empezar a producirse en Ucrania en unas pocas semanas. Y resultó que Polonia también obtuvo la licencia y ambos países trabajarán juntos. De hecho, se verán obligados a trabajar juntos. Les explicaré por qué. Y en este sentido, parece que se avecina un deshielo, finalmente, en lo que respecta a Ucrania y Polonia. Los presidentes Zelensky y Nawrocki finalmente se reunieron en persona y discutieron todas las cuestiones controvertidas. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir juntos todos estos temas. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario aquí abajo. Háganlo también de manera preventiva, les estaré agradecido por eso. Entonces, después de que Donald Trump cambiara drásticamente su retórica respecto a Ucrania, como discutimos en el video anterior, en el Kremlin finalmente se volvieron completamente locos. Primero, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Trump cambió de opinión y no llamó a Vladimir Putin, aunque había prometido hacerlo el miércoles por la noche. Luego declaró que el Kremlin necesita reflexionar sobre la declaración de Trump acerca de cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania. Y al final, ese mismo Peskov declaró que los ataques ucranianos a la infraestructura rusa obligarán a Moscú a prolongar las acciones militares y aumentar el tamaño de la zona de amortiguamiento. A continuación, citaré a Peskov. Vemos ciertos errores en la administración de la Casa Blanca, errores respecto a que mediante la escalada, mediante la presión militar, se puede contribuir a alcanzar una vía pacífica de resolución. Ese es un juicio equivocado. Una mayor escalada posiblemente prolongue la operación militar especial hasta cierto punto. No podemos decir exactamente en qué medida, pero esto llevará a que tengamos que crear una zona de seguridad más grande, una zona de amortiguamiento más amplia. Aquí quiero enfatizar lo absurdo que es esta declaración de Peskov sobre la zona de amortiguamiento y la zona de seguridad. Solo piensen por un segundo. Peskov declaró que la expansión de la zona de amortiguamiento, no importa cuántos kilómetros sean, supuestamente protegerá a Rusia de los drones ucranianos que atacan objetivos en Rusia a 3.000 kilómetros de distancia. Este mismo Peskov agregó que, a pesar de los planes de Estados Unidos de otorgar a Ucrania la licencia para producir misiles Patriot, a pesar de la declaración de Donald Trump sobre el apoyo a los ataques ucranianos en el interior de Rusia, en el Kremlin aún consideran sincero el deseo de Washington de contribuir a una solución pacífica del conflicto ucraniano. Peskov declaró que Trump simplemente está equivocado, pero pronto volverá a estar del lado de Rusia. Bueno, eso suena como una falta de voluntad para creer en la realidad. Al final, el día, es decir, el 9 de julio terminó con que en el Kremlin perdieron la paciencia y empezaron a declarar que quieren luchar hasta la completa rendición de Ucrania, y no solo de Ucrania, sino de toda Europa en general. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que Moscú continuará la guerra contra Ucrania hasta alcanzar los objetivos establecidos por Vladimir Putin en junio de 2024,
En ese momento, Putin de hecho hablaba de la completa rendición de Kiev. En el año 2024, durante el discurso al que hoy hizo referencia Sergei Lavrov, Vladimir Putin exigió la retirada de las tropas ucranianas de todo el territorio de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, que Rusia no ha logrado capturar. El reconocimiento de estas regiones y Crimea como rusas, la negativa de Ucrania a unirse a la OTAN, así como la desmilitarización y una especie de mítica desnazificación de Ucrania. Putin afirmó que después de cumplir todas estas condiciones, dará de inmediato la orden de alto al fuego. Lavrov hoy también acusó a los países occidentales de que, cito, al simular estar listos para negociar, pasaron a lanzar ultimátums abiertos contra Rusia. ¿Y qué tal? Resulta que este juego se puede jugar de los dos lados, porque los rusos están acostumbrados a simular durante años esa disposición para negociar. Y Putin puede, con su sucia boca, decir y repetir que sí, que están listos para negociar todos los días, que Zelensky vaya a Moscú y así sucesivamente. Mientras tanto, solo ganan tiempo y continúan la guerra. Resulta que ahora Lavrov se indigna porque del otro lado también pueden hacer lo mismo, que al parecer Europa también puede ganar tiempo. Que Europa también puede simular un acercamiento a las negociaciones, y así sucesivamente. Y por alguna razón, ahora este ruso salvaje con cara de caballo se indigna por esto. Dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Nos están engañando entonces? Porque solo nosotros podemos engañar a alguien, pero a nosotros, según él, no se nos puede engañar. Según Lavrov, todos los acuerdos alcanzados anteriormente en 2014, 2015, 2019 e incluso en 2022, aunque no está claro cuáles hubo en 2022, fueron destruidos por Occidente mismo, por lo cual la buena voluntad y las esperanzas de Moscú se han agotado por completo. Esa es su cita. Y además, Lavrov enfatizó que Rusia nunca más volverá a confiar en las garantías occidentales. Sí, claro, rapidito. Pero aquí les recuerdo que en junio de 2024, Vladimir Putin, además de la rendición de Ucrania, también exigió el levantamiento de todas las sanciones occidentales contra Rusia y amenazó con que si Kiev y Occidente rechazan estas condiciones, entonces, cito, la situación sobre el terreno cambiará y las condiciones para las negociaciones serán completamente diferentes. Bueno, han pasado 2 años desde entonces y la realidad para Putin solo ha empeorado. Bueno, les recuerdo que en junio de 2024 ninguna refinería de petróleo en Rusia se incendiaba y los drones ucranianos no volaban tan lejos. Y Ucrania ni de lejos tenía misiles balísticos que ahora vuelan sobre Rusia, y Ucrania en ese entonces no atacaba la logística, y Crimea no estaba tan aislada, y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Pero aquí permítanme centrarme un poco en la crisis de combustible. La campaña de cosecha. La cosecha de 2026 se convierte en una pesadilla para los agricultores rusos, que se enfrentan a la escasez de diésel, restricciones en su venta y aumento de precios. La escasez especialmente aguda de diésel para las cosechadoras y otra maquinaria se siente en las regiones clave del sur, la región de Rostov, Krasnodar y Stavropol, que proporcionan una quinta parte de toda la cosecha de grano en Rusia. Los agricultores rusos que antes apoyaban la guerra de Putin contra Ucrania, ahora pasan las noches en las gasolineras esperando los camiones cisterna. Al mismo tiempo, en las gasolineras se han establecido límites de 100 o, en algunas regiones, todavía 200 litros de diésel por persona. Mientras tanto, una cosechadora consume alrededor de 300 litros de combustible por turno. Es decir, eso no alcanza ni para la mitad de una jornada laboral. Se informa que en Crimea, en la Crimea ocupada, que se ha convertido en el epicentro de la crisis de combustible, hay una catástrofe por falta de combustible. La maquinaria simplemente está parada sin moverse. La campaña de cosecha ahí ni siquiera ha comenzado. En la región de Rostov ya declararon la pérdida del 15% de la cosecha. Eso es hasta el día de hoy, y de aquí en adelante solo empeorará. Y el problema con el combustible se agrava porque durante la cosecha hay que terminar literalmente en una semana. 10 días desde el momento en que el grano madura, y los agricultores lo saben. Si no se apuran, el grano empezará a caerse. Y si empieza a llover, las cosechadoras simplemente no podrán salir al campo. Y esta campaña de cosecha está ocurriendo ahora mismo, justo en el pico de esta crisis de combustible. En este momento, las autoridades de San Petersburgo y la región de Leningrado planean limitar la venta de gasolina usando códigos QR o estableciendo un calendario para cargar gasolina según días pares e impares.
Y esto está pasando en un país que, les recuerdo, solían llamar el país gasolinera. Pero a pesar de todo esto, lo más probable es que Vladimir Putin opte por una escalada de las acciones militares, a pesar de los llamados a la paz de Donald Trump y las recomendaciones de los asesores de Putin de congelar la guerra en la línea del frente. Así lo informa Reuters citando fuentes cercanas al Kremlin. Ahí aseguran que el calvo abuelo Volodka Putin se ha empeñado en su deseo de capturar completamente el Donbass, a pesar de la fuerte desaceleración del avance ruso e incluso de las pérdidas netas. Territorios en 2026. Los ataques de largo alcance de drones ucranianos, que ya alcanzan objetivos más allá de los Urales y han provocado la peor crisis de combustible de la historia, de todos modos no han cambiado la mentalidad de Vladimir Putin. Bueno, al parecer eso no se nota mucho desde el búnker. Y él considera que la toma del Donbass es una cuestión de principios, por eso se está preparando para una escalada. Es como una movida de barrio, que el chavo de la esquina de San Petersburgo piensa que es cuestión de principios tomar el Donbass y no le importa en absoluto cuántas víctimas tenga que sufrir la Rusia mugrosa. Un grupo de asesores de Putin, según fuentes de Reuters, propuso detener la guerra en la línea actual del frente. Anteriormente, se le advirtió al presidente ruso sobre las dificultades con el presupuesto, la economía y el sistema bancario, porque las arcas de Rusia registraron un déficit de 6 billones de rublos. El PIB comenzó el año con una caída por primera vez desde 2023 y las entidades de crédito se enfrentan a una enorme ola de impagos de préstamos, incluidos aquellos destinados a la producción militar. Pero Vladimir Putin rechazó todos los llamados a compromisos territoriales con Kiev. Él sigue creyendo que los ocupantes rusos podrán tomar todo el Donbass. Y no le importa cuántos de esos Iván rusos más mueran en la sagrada tierra ucraniana. Bueno, ¿y qué? ¿100.000? ¿300.000? Sí, que mueran. Lo principal es una cuestión de principios, tomar el Donbass. Y como escribe Reynolds, una posible escalada por parte de Rusia podría incluir la destrucción de los 30 principales centros industriales de Ucrania, incluyendo la planta siderúrgica y el puerto en Odessa. La siguiente fase podría ser un ataque a las bases de la OTAN en los países bálticos y Rumania, así como ataques a las fábricas europeas que producen drones de largo alcance y misiles para Ucrania. Dicen que precisamente por eso Putin declaró hace poco que se debe determinar qué países están más involucrados. En la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿quién ayuda más a Ucrania? Dicen que en el futuro tendremos que tomar una decisión sobre ellos. Pero aquí es importante señalar que en este tipo de pronósticos de Reuters esto es urgente. Pero si ustedes no saben que no saben. Sí, Andriy Ilnitzkova. Aunque de la misma opinión es el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski. Según el ministro polaco, Occidente cuenta con datos de inteligencia confiables sobre nuevos datos confiables. Разведывательными данными о новых rusos. Entre las acciones hostiles del Kremlin, Sikorski enumeró ciberataques a infraestructuras críticas, intentos de incendios provocados, sabotajes en los ferrocarriles, ataques con drones, así como el uso de una flota fantasma para cartografiar instalaciones importantes. Y además, mencionó por separado el envío de escuadrones de la muerte para eliminar a los enemigos del dictador ruso Vladimir Putin. Y a continuación citaré a Sikorski. Hoy deben confiar en nosotros. Tenemos información confiable de que los rusos están planeando algo de nuevo. Y el objetivo de estas advertencias es disuadirlos de llevar a cabo esas provocaciones. Esta táctica funcionó antes de la invasión a gran escala en Ucrania. En ese entonces, los servicios de inteligencia de Estados Unidos también advirtieron públicamente sobre la preparación de operaciones rusas de bandera falsa, lo que obligó al Kremlin a desistir de algunas provocaciones. Al mismo tiempo, la presidenta de Chequia, Petra Pavel, declaró que es muy probable que Vladimir Putin anuncie una nueva ola de movilización en Rusia después de las elecciones parlamentarias programadas para el 20 de septiembre. Advirtió que Ucrania tiene alrededor de 2 meses para obligar a Moscú a volver a la mesa de negociaciones, ya que después de que termine la votación, el Kremlin podría optar por una mayor escalada de la guerra. Según Petra Pavel, una movilización general, por supuesto, provocaría un gran descontento entre los votantes rusos, por lo que el Kremlin pospone esa decisión hasta después de las elecciones. El presidente checo también instó a los aliados occidentales a utilizar las próximas semanas para aumentar la presión sobre Moscú e intentar empujarla a negociar. Y seguimos. Cita de Petra Pavel.
Si Ucrania continúa atacando con éxito y de manera activa objetivos en el interior del territorio ruso, esto creará condiciones en las que Rusia estará más dispuesta a negociar. La OTAN debe, al mismo tiempo, seguir aumentando el apoyo militar a Ucrania, utilizando simultáneamente herramientas diplomáticas para convencer a Moscú. La única salida para ella son las negociaciones, no la continuación de la guerra. Y finalmente, en la OTAN por fin empezaron a reaccionar de manera preventiva ante las futuras amenazas del Kremlin. Por fin, la OTAN aprobó la transformación de su programa de patrullaje del espacio aéreo, que limita con Rusia y los países bálticos, vigente desde 2004, en una misión completa de defensa antiaérea. Es decir, no solo patrullaje, sino realmente un sistema de defensa antiaérea. ¿Qué significa esto? Te lo explico de manera sencilla. Y este nuevo cambio amplía, si lo prefieres, las atribuciones de los pilotos de caza para tomar decisiones y les otorga la autoridad, incluso para destruir objetivos que representen una amenaza. Es decir, ahora los pilotos de la aviación de combate de la OTAN podrán tomar decisiones rápidamente sobre atacar, por ejemplo, drones o aviones rusos que entren en el espacio aéreo de la OTAN sin largas aprobaciones políticas. Ahora los pilotos de la OTAN pueden atacar el objetivo inmediatamente después de identificarlo y confirmar que es posible eliminar o al menos minimizar el daño colateral en tierra. Anteriormente, los drones, así como los aviones de combate de la Federación Rusa, entraban repetidamente en el territorio de los países bálticos y nadie los derribaba, incluso si los pilotos los veían, los identificaban y dejaban claro que era un avión ruso. Pero no podían derribarlos porque era necesario pasar por una larga cadena de aprobaciones y para cuando se lograba esa aprobación, ese avión ya se había ido. Ahora, si un avión ruso o un dron entra en el espacio aéreo de los países bálticos, los pilotos de la OTAN tienen todo el derecho de derribarlo sin pensarlo. Y como un bloque aparte de este episodio, voy a abordar el tema de la producción de misiles Patriot en Ucrania y el acercamiento en las relaciones entre Polonia y Ucrania. En primer lugar, según Zelensky, Ucrania pronto recibirá finalmente un nuevo paquete de misiles interceptores para el Patriot PAC-3. Pero esto todavía no es suficiente, por eso, según Zelensky, hay que literalmente sacarles misiles a otros países. Y en segundo lugar, Ucrania tendrá su propia producción de Patriot, pero, lamentablemente, la Federación Rusa todavía tiene tiempo para realizar ataques. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el 8 de julio que Estados Unidos otorgará a Ucrania una licencia para la producción de misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot. Según él, la producción podría comenzar en tan solo 2 o 3 meses. Bueno, por ahora no está claro de qué tipo de interceptores se trata exactamente, si son los más potentes PAC-3 o los más simples PAC-2. La velocidad de inicio de la producción en Ucrania dependerá de varios factores. La disponibilidad de los componentes básicos que forman parte del misil interceptor y la ampliación de toda la cadena de suministro que produce estas piezas. Saben, no voy a manipular el tema de cuándo podría comenzar la producción, porque algunos dicen que se trata de semanas, Trump dice que se trata de 2 o 3 meses, y algunos ya están difundiendo la historia de que sí, que será dentro de unos 3 años que con suerte apenas empezará algo, que esto va para años y años más, y ponen como ejemplo a Alemania y Japón, aunque ponerlos como ejemplo es totalmente absurdo, te explicaré por qué. En Alemania, por ejemplo, tardaron mucho en poner en marcha la producción, no porque no pudieran producir, sino porque no había pedidos. ¿Para qué poner en marcha una línea de producción si no tienes pedidos para esos misiles? Y solo cuando comenzó la guerra a gran escala, solo cuando se hizo evidente que esos misiles eran necesarios, solo cuando surgió la escasez después de la guerra en Medio Oriente y Alemania recibió pedidos, fue entonces cuando Alemania empezó a acelerar la producción. No es un secreto, puedes abrir cualquier material analítico, incluso del mismo Instituto de Estudios Internacionales, y ahí leer todo esto, ahí está todo explicado, por qué hubo tal retraso. No fue por algún retraso tecnológico, sino simplemente porque burocráticamente no había pedidos. Con Japón pasó algo similar. Pero, aún así, mientras Ucrania no haya lanzado su propia producción de interceptores, Rusia, lamentablemente, sigue teniendo una ventana de oportunidad. El enemigo puede intensificar los ataques con misiles balísticos contra Ucrania para causar el máximo daño antes de que Ucrania pueda proteger su cielo de manera más confiable.
Y de repente, el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declaró que los misiles antibalísticos Patriot podrían empezar a producirse en Ucrania en unas pocas semanas. Y aquí el ministro polaco explicó una cosa muy importante. Según él, sin la participación del Estado polaco, la transferencia de equipo a los soldados ucranianos es imposible. A continuación cito: nuestro país está entre los 4 países de la OTAN, además de Polonia, que son Alemania, Suecia y los Países Bajos, a los que en la cumbre de la OTAN en Ankara se les otorgó el estatus de país al que se pueden transferir tecnologías relacionadas con la producción y el mantenimiento de misiles Patriot. Polonia colaborará con Ucrania en la producción de misiles para los Patriot, cuya preparación podría tomar varias semanas. El proceso de producción no es sencillo, considerando que incluso en Estados Unidos no hay suficientes misiles de este tipo. Por eso, esto se debe hacer muy rápido. Estamos decididos. Polonia está lista para comenzar de inmediato con el mantenimiento y llevar a cabo las acciones siguientes. En general, como pueden entender, Polonia fue incluida en esta misma cadena, de la cual dependerá la producción de misiles en Ucrania. Y en este contexto, es muy importante señalar que los presidentes ucraniano y polaco, Zelensky y Nawrocki, finalmente se reunieron en persona y discutieron temas económicos, históricos y de seguridad. A continuación, citaré a Zelensky. Creo que tuvimos una reunión importante con el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, bastante larga y constructiva. Discutimos temas prioritarios, sin duda, la seguridad, y entendemos que aquí tenemos un solo enemigo, y ese es Rusia. Además, Zelensky y Karol Nawrocki discutieron la economía. El presidente de Ucrania señaló que en Gdansk se llevó a cabo una exitosa conferencia sobre la recuperación y reconstrucción de Ucrania, en la que el sector empresarial polaco está interesado. Zelensky subrayó que Ucrania está abierta a sus socios polacos. En general, hay un tema que en principio no permitirá que 2 países, Ucrania y Polonia, se peleen definitivamente. Eso es la defensa. Y los polacos lo entienden perfectamente. Y más aún, ahora incluso estamos vinculados en la producción de esos mismos misiles Patriot. Un país no podrá actuar en este asunto sin el otro de ninguna manera. Por eso, aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.